Nos encontramos en la ciudad de Lisieux, sobre una pequeña colina que nos da esta vista de esta ciudad, pequeña, pero llena de una riqueza y llena de santidad, gracias a una gran mujer, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. En esta colina está su basílica, una iglesia de extraordinarias dimensiones, a la que iremos más adelante, porque queremos empezar con los orígenes. Recorramos los pasos de Santa Teresita. Iniciemos este relato en la pequeña mansión, una casita de nombre Le Bussonnet, a donde ella llegó siendo muy pequeña, ya que nació en Alençon, muy cerca de aquí de Lisieux, a unos 100 kilómetros más o menos. Su papá, el señor Louis Martin, era relojero. Su mamá, Célie Guérin, murió cuando Teresa era una pequeña niñita. Y su papá cambió el lugar de residencia de Alençon aquí a Lisieux. Así que en esa casa a la que iremos, allí creció Santa Teresita. Vamos pues para comenzar desde los orígenes, el inicio de esta historia fascinante en Lisieux y el inicio de esta historia de Santa Teresita del Niño Jesús. Estamos en esta callecita de la ciudad de Lisieux, justamente en la fachada de la casa donde vivió Santa Teresita. Esta es la barda perimetral. Y aquí vemos este letrero que dice Le Bussonnet, es el nombre de esta casita. Aquí ella vivió con su papá y con sus hermanas. Vamos a entrar y verá usted que es como una cajita de chocolates. Vamos. Esta es la casa donde vivió Teresa del Niño Jesús. Aquí ella cayó enferma, la verdad muy enferma, tuvo algún padecimiento emocional y pues los médicos estaban muy preocupados porque no veían cómo poder restablecerla, ella no se aliviaba. Y a una imagen de la Virgen que está en el interior de esta casa, aquí se conserva la original, pues el papá le pidió que le curara a su hijita y la Virgen, llamada la Virgen de la Sonrisa, la curó. Al frente de esta casita se ha puesto ese relieve que nos recuerda ese acontecimiento. Está Teresita enferma en su cama y se levanta y ve a la Virgen al momento de su curación. Aquí en esta casa se conserva la cama donde ella dormía, la sala, el comedor de la familia y se conserva intacta en su interior y además hay fotografías allí que nos recuerdan la infancia de Teresa en esta casa. De aquí fueron saliendo las hermanas, una a una, de las dos que entraron al convento, Céline y Paulina, y de aquí también ella salió para ir a ese convento en Lisieux. Pero recorramos ahora algo de la casa por afuera, vamos a la parte trasera, allá hay otro jardín, y allí nos espera una grata sorpresa, va a ver, vamos. Estamos en la parte trasera de esta casita de Le Bussonnet. Este es el jardín posterior de la casa y junto a esta estatua que recuerda el momento en el que Teresa Martin le pide a su papá que le dé permiso para entrar al convento de Lisieux e ir allá junto con sus otras dos hermanas. Teresita solía llamarle a su papá
mi rey, le decía, y él le llamaba mi princesita. Era la adoración de Teresita y ella la adoración de su papá. Em, a la edad muy breve de 14, 15 años, ella quiso entrar al convento y en el convento no le autorizaron porque era muy pequeña. Dijo allí que quién le daría el permiso, le dijeron que el obispo de Lisieux. Fue a ver al obispo y el obispo dijo que no, que ya había 2 hermanas Martin en el convento y que ya eran muchas. Entonces ella le dijo al obispo, ¿quién me podrá dar permiso de entrar al convento y de ser una monja carmelita descalza? Y el obispo le dijo, pues eso solo podrá hacerlo el Papa. Entonces ella le dijo, papá, llévame a Roma, tengo que ver al Santo Padre. Y fueron a Roma y en una audiencia general, de esas que celebra el Papa cada miércoles, llegaron ella, su papá y sus hermanas, y una de sus hermanas la animó y le dijo, Teresa, háblale, dile al Santo Padre. Y a pesar de que les habían dado las indicaciones de que nadie podía hablar con el Papa, solo arrodillarse ante él y besar su mano, ella, animada por su hermana, se abrazó a las rodillas del Santo Padre y le dijo, quiero entrar al convento carmelita de Lisieux. Si usted lo autoriza, Santo Padre, podré entrar. Y el Papa preguntó quién es esta niña, pues ya le dijeron, es el señor Martin y su hija Teresa. Y el Papa le dijo, mira, será lo que Dios quiera. Regresaron de Roma, otra vez aquí a Lisieux, esta su casita de Le Bussonnet, y se hizo lo que Dios quería, porque se concedió autorización para que Teresita entrara al convento. Más tarde el señor Martin caería enfermo, afectado en su parte emocional, en sus conductas, estaba perdiendo la razón. Y esto sería un gran dolor para Teresita y para sus 2 hermanas, pues con el voto de clausura no podían ellas salir del convento y allí ella vivió esa gran tristeza. El señor Martin, años después de su muerte, se abrió el proceso de beatificación junto con su esposa, la señora Guérin, y apenas hace poco, me parece que fue en el año 2009, que fueron ambos beatificados. Vamos ahora al convento, a donde ella llegó saliendo de esta misma casa después de que su papá le diera el permiso de entrar al convento, salió y ella entró a este convento de Lisieux. Así que vamos allá, recorramos este camino y vamos al convento donde ella vivió los últimos 9 años de su vida y donde ella entrara en la vida, como dijo, antes de morir. Estamos en el convento de Lisieux. Aquí entró Teresa Martin y tomó el nombre como religiosa, monja carmelita descalza, de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Y con este nombre ella quiso abarcar toda la vida del Señor, desde que nació hasta que murió, con su divino rostro coronado de espinas. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. A los 15 años de edad entró como monja carmelita descalza y aquí vivió los últimos 9 años de su vida, pues murió a los 24 años de edad y después de mucho dolor. Murió en la enfermería de este convento de Lisieux con un crucifijo en las manos. Aquí, en obediencia a la indicación de la Madre Priora, Santa Teresita del Niño Jesús escribió. Y aquí escribió uno de los que están considerados en el catálogo de los 100 mejores libros del mundo. Me refiero a La historia de un alma. Ella escribe allí su infancia, su juventud y su vivencia también como monja de clausura. Estos escritos, una vez que murió Teresita, fueron leídos y sorprendió a todos aquellos que los leían. Y gracias a estos escritos, La historia de un alma, se pudo encontrar la doctrina que Teresa del Niño Jesús desarrolló a partir del depósito de la fe, de la revelación. Es el caminito espiritual en el que ella nos muestra y nos enseña a alcanzar la santidad sin necesidad de hacer grandes cosas, sin estudios de teología, sin haber pasado por universidades, simplemente siendo pequeños y siendo dóciles a la acción salvadora de Cristo y dejándonos salvar por Él. Este es pues el convento de Lisieux.
Hay clausura porque las monjas carmelitas descalzas son monjas de clausura. No es posible entrar a la clausura del convento y tampoco platicar con sus hermanas, las monjas carmelitas, pero podemos entrar a la capilla y allí le mostraremos una reproducción de ella en cera, vestida con su hábito y su capa carmelita. Así que vamos a la capilla. Esta es la capilla del convento de Lisieux, lugar en el que Santa Teresa del Niño Jesús celebró tantas ocasiones la Eucaristía y el oficio divino, el rezo de las horas, la liturgia de las horas. Aquí Santa Teresa del Niño Jesús alcanzó un diálogo íntimo con Dios. Y aquí también ella pudo relacionarse y hacerse una amiga cercanísima del Señor. Ella desde aquí oraba por los sacerdotes, por los misioneros. Esto le valió que fuera proclamada patrona de las misiones junto con San Francisco Javier. Pero a diferencia de él, que era un misionero que recorrió tierras para dar a conocer a Cristo, Teresa del Niño Jesús nunca salió de este convento, ya que es un convento de clausura. ¿Cómo puede ser patrona de las misiones una monjita que vivía en su convento en clausura? Bueno, porque logró precisamente, a partir de su oración, obtener tantas gracias del Señor para los misioneros. Teresa del Niño Jesús nos deja varios testimonios de favores recibidos por Dios a partir de la oración, y ella logra dejarnos esta frase que dice: todo es gracia. Todo lo que proviene de Dios es gratuidad, es gratuito. Es un don de Dios que se nos da, que nos da de manera gratuita la dicha, la felicidad, el diálogo con Él. Pero es necesario salir a buscarlo. Es requisito hablar y buscar a Dios y pedirle estas gracias. Esta pues es la capilla del convento de Lisieux. Continuamos en el interior de la capilla de este convento de Lisieux y esta es la capilla lateral. Viendo el retablo, el altar de frente, esta capilla se encuentra a la derecha de uno mismo. Y aquí podemos ver una imagen en cera. Este no es un cuerpo incorrupto, es una recreación en cera del cuerpo muerto de Santa Teresa del Niño Jesús. El rostro, las manos, los pies son de cera y está cubierta con un auténtico hábito carmelita. Arriba de la urna que contiene esta imagen de cera, vemos una virgen, es la Virgen de la Sonrisa, y esta es una copia fiel, pues el original se encuentra en su casita en Le Buissonnet. Usted recordará ahora que le había platicado de la enfermedad que ella sufrió cuando era niña y cómo la Virgen de la Sonrisa la curó de este padecimiento que tuvo. Bueno, al contemplar esta figura de cera del cuerpo de Teresita, podemos hablar sobre el momento de su muerte. Ella había pasado varios meses ya en la enfermería de este convento de Lisieux, padeciendo la tuberculosis, con serios dolores. Había tenido ya varias hemóptisis, tosía y escupía sangre. Y la tuberculosis
Es una enfermedad que provoca mucho dolor al cuerpo, duelen todas las coyunturas. Ella ya no encontraba ninguna postura para estar sin dolor y llegó a pronunciar esta frase: nunca pensé que se pudiera sufrir tanto. Y añadió: mañana sufriré más. Y ella presentaba al Señor este sufrimiento por los misioneros y por las almas de todos los hombres. Recuerde que ella le dijo al Señor: tú y yo podemos salvar muchas almas. El último día de su vida, ella contempló el crucifijo que tenía en sus manos y dijo: no muero, entro en la vida. Y después, mirándolo, dijo: lo amo, cuánto lo amo. Y cayó muerta, hundiendo su cabeza en la almohada. Pero en eso se incorporó. Ella ya casi no podía moverse y surgió de ella una fuerza inusitada, se irguió y, estando sentada, entró en un éxtasis de harta contemplación, como dijera Santa Teresa de Jesús. Y el rostro se le fue transformando, fue transfigurándose ese rostro que había sido marcado y herido por la enfermedad y por el sufrimiento. El aspecto amarillo volvió a tener el color y la lozanía. Los labios, que estaban casi morados por la falta de oxígeno, pues los pulmones estaban destrozados, adquirieron otra vez su color rosa. Y el rostro adquirió la juventud y la lozanía. Y con los ojos abiertos, el rostro fue iluminándose y llenándose de una sonrisa, fruto de este éxtasis. Evidentemente estaba teniendo el encuentro con el Señor. Esta experiencia mística duró alrededor de unos 15 minutos y después cayó y quedó muerta. Sus restos reliquia se conservan aquí en este convento de Lisieux, en una urna, como si estuviera todavía viviendo entre sus hermanas. Y a partir de que el Papa Juan Pablo II la proclamara doctora de la Iglesia, sus restos reliquia salieron de aquí de Lisieux hasta Roma, y desde entonces Santa Teresita del Niño Jesús pues se la pasa recorriendo el mundo a partir de estas visitas que hace a diversos países con sus restos reliquia, logrando la conversión de muchos y logrando salvar muchas almas, tal y como ella lo convino con el Señor. Antes de morir, ella había dicho: pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. Había dicho también: con mi muerte haré caer una lluvia de rosas. Y esto sucede con todo aquel que la busca y que establece una relación de amistad con ella. Empiezan a aparecer rosas alrededor de todos, pues nos caen sus estampitas, sus escritos, sus obras, películas, bueno, cuántas cosas y de cuántas maneras ella logra manifestar su cercanía hacia quien la busca. Búsquela usted, dígale: Santa Teresita, yo te quiero conocer, y verá usted cómo da siempre alguna respuesta y siempre lo hace con alguna rosa. Ya no se sorprenda pues si después alguien o por allí se encuentra usted una rosa. Salgamos de este convento de Lisieux y vamos ahora a su basílica, una iglesia de muy grandes dimensiones que se construyó pocos años después de que ella muriera. Vamos a la Basílica de Santa Teresa del Niño Jesús. Nos encontramos en la Basílica de Santa Teresa del Niño Jesús, que fue construida después de su canonización. En esta basílica de grandes dimensiones, como usted ve, y dividida en dos partes, hay una basílica inferior y otra basílica superior. Allá adentro se encuentra una parte de su cuerpo, un hueso de un antebrazo.
en un lugar alto, no tiene acceso para los fieles, para los peregrinos, pero abajo hay un pequeñísimo relicario que contiene un huesito de Santa Teresa, y este relicario sí es tocado y besado por todos los fieles que llegan hasta aquí en busca de esta grande santa. La fachada de esta iglesia basilical tiene un letrero en piedra que dice: al pequeño lo engrandeceré. Y al contemplar esta basílica constatamos que así es. Teresa del Niño Jesús es una de las únicas 3 doctoras de la Iglesia, junto con Santa Catalina de Siena y junto con Santa Teresa de Jesús, la santa fundadora del Carmelo Descalzo. Teresa del Niño Jesús es también copatrona de Francia, junto con Santa Juana de Arco y con el arcángel San Miguel. Y en esta basílica fueron sepultados los cuerpos de sus papás, en algún momento transferidos hasta acá, y sus tumbas quedaron en la parte trasera de la basílica de su propia hija. Y a partir de que fueran beatificados Luis Martin y Celia Guérin, se colocaron sus restos reliquia en un relicario que se encuentra en la cripta de esta misma iglesia basílica de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. La idea de construir la Basílica de Santa Teresa del Niño Jesús nació en el pontificado de Pío XI. Se pensó en la colina que domina Lisieux, junto al cementerio que acogió la sepultura de Teresa en 1897. El 30 de septiembre de 1929 se colocó la primera piedra. En julio de 1932 se inauguró la cripta y en abril de 1934 el Vía Crucis. En solo 3 años se construyó la Basílica Superior. En julio de 1939 se terminó la gran cúpula. Los mosaicos y las vidrieras de la Basílica Superior son obra de Louis Stanislas Cordonnier y de Pierre Godin, quien hizo los mosaicos de la cripta en los años 30. La decoración de la cúpula cubre 2.000 metros cuadrados. Godin también realizó las vidrieras. El escultor Roberto Coin terminó la fachada con frontón, la Galería de los Reyes, cuyas 7 estatuas simbolizan las virtudes teologales y cardinales. En el tímpano del pórtico esculpió a Jesús en medio de sus discípulos, con un niño como modelo para entrar al reino de los cielos. En el campanario, el carillón tiene 51 campanas. El 11 de julio de 1954, Monseñor Martin, arzobispo de Rouen, consagró la basílica junto al cardenal Feltin, legado del Papa. Esta basílica mide 104 metros de largo, 52 de ancho y 95 de alto. El Vía Crucis se organiza por grupos de 3 estaciones, excepto la primera y la cuarta situadas ante la escalera central. Un altar coronado por un gran calvario domina el conjunto. Santa Teresa nos muestra su basílica y su historia de amor con Dios, plasmada en las vidrieras y en los mosaicos. En el arco triunfal hay una gran figuración de Dios con los brazos extendidos. En los pilares del coro, los padres de Santa Teresa, Louis y Celia Martin. En la bóveda, el Espíritu Santo. La media cúpula presenta a Cristo vestido con un manto real que la Virgen y Santa Teresa abren para invitar a los fieles simbolizados por corderos. A ambos lados, Belén, coronada por una estrella, y Jerusalén, coronada por la cruz. Las ventanas inferiores evocan símbolos bíblicos. En la vidriera del transepto sur está traducida una significativa página de la historia de un alma. El color rojo de la pasión simboliza el amor que Teresa quiso dar al amor infinito de Dios. Santa Teresa, al pie de la cruz, recibe el amor de Cristo. Ofrecido por Pío XI a la basílica, el relicario contiene 2 huesos del brazo derecho de Teresa. Ante este relicario, los peregrinos la veneran y encienden una vela, prolongación luminosa de su fe. La cúpula exalta la actividad celeste de la que aquí es objeto de veneración. En el tambor están escritas las palabras con las que Teresa, 2 meses antes de morir,
expresó su idea del cielo. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Dejaré caer una lluvia de rosas. Sobre la galería, 8 ángeles sujetan la guirnalda de rosas que la santa deja caer sobre el mundo. Además del altar mayor, hay 18 altares menores, ofrendas ex voto de 18 naciones a Santa Teresa, dedicadas a sus respectivos patronos. El Santísimo Sacramento se encuentra actualmente en el de Estados Unidos. La cripta, recubierta de mármol y mosaicos, es la joya más hermosa de la basílica, un ejemplo típico de las artes decorativas de 1925. La bóveda está cubierta de mosaicos blancos sembrados de estrellas. Cada bovedilla desarrolla una virtud del caminito de infancia espiritual con la que el alma debe responder al amor de Dios: humildad, confianza, abandono, generosidad y amor. Junto al altar, la bóveda presenta un águila azulada, símbolo de Jesucristo. En el altar mayor hay una estatua de Teresa con los brazos alzados hacia el águila divina. La santa se ofrece a ella confiada. Detrás de la estatua hay una lluvia de rosas que Teresa derrama sobre los peregrinos y el mundo. A la derecha, sobre el altar de la Virgen, hay una reproducción en bronce de la Virgen de la Sonrisa. Los 12 altares laterales están dedicados a sus santos favoritos: San José, Santa Juana de Arco, San Juan Evangelista, San Pablo, San Francisco de Sales, Santa Teresa de Ávila, San Teófano Benard, San Juan de la Cruz, Santa Inés, Santa Cecilia, San Agustín y Santa Magdalena. Cerca de la capilla del Niño Jesús, Teresa, el día de su profesión, con el velo blanco de las novicias. Otro mosaico representa la muerte de Teresa. Ella está en la cama de la enfermería. La capilla del Santísimo, construida en el año 2000, es un espacio de recogimiento y contemplación inspirada en la arquitectura cisterciense. Esta basílica de Santa Teresita conmemora lo sucedido en Lisieux a finales del siglo XIX, cuando aquí Dios fue amado apasionadamente por una jovencita cuya única ambición era que una multitud de almas lo ame. Nos encontramos ahora en un lugar donde el frío se ha hecho muy presente. Es una pequeña localidad llamada Paray-le-Monial. Aquí Jesucristo se le apareció a una mujer, a una religiosa de nombre Margarita María de Alacoc. No es algo asombroso que Jesucristo se aparezca. La Sagrada Escritura nos da cuenta de ello en repetidas ocasiones. Muerto Jesús y resucitado, la primera aparición cuando se le muestra en su cuerpo glorioso a Santa María Magdalena, también a sus apóstoles y a los discípulos, a 2 de ellos que iban de camino a Emaús. Luego en la casa de Tomás, el incrédulo, y le dice a Tomás: ven, mete tu dedo en mis llagas y mete tu mano en mi costado para que creas. Pues en 2000 años de iglesia también han sucedido otras más apariciones del Señor. En Polonia, por ejemplo, se muestra en la advocación de la misericordia, se muestra Jesús misericordioso para mostrar a una religiosa, Faustina Kowalska, que tiene un amor que es infinito, que nos ama con misericordia. Bien, entremos a esta ciudad, aquí en Paray-le-Monial, para conocer más de esta revelación de Jesús a Santa Margarita María de Alacoc, en la que surge la devoción, pues allí él la da a conocer al mostrarle su corazón. Conozcamos cómo es que hemos conocido la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Estamos en el monasterio de la Visitación, en esta ciudad de Paray-le-Monial, y tenemos frente a nosotros la capilla del monasterio. En esta capilla tuvieron lugar los acontecimientos tan famosos del siglo XVII. No hay quien no conozca la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Este es el origen. De aquí surge esa imagen de la que somos devotos tantos, pues en esta manera se apareció el Señor a una de las religiosas, una de las monjas de este monasterio de la Visitación, para entregarle un mensaje importante que le daremos a conocer enseguida. Estamos en un patio del convento de la Visitación aquí en Paray-le-Monial. Todos los monasterios de la Visitación son de clausura papal. No puede nadie entrar a la clausura, solo las hermanas. Así que hemos salido aquí a este patio externo para que la hermana Margarita Islena, ella es de Colombia, vive aquí en el monasterio en Paray-le-Monial, nos platique sobre esta devoción y sobre las apariciones y sobre la congregación a la que ella pertenece y claro, sobre su hermana de hábito, Santa Margarita María de Alacoc. Gracias, hermana. Es con mucho gusto que yo quiero compartirles esta devoción al corazón de Jesús, porque lo principal es que esta devoción la llevemos desde lo más profundo de nuestro corazón para poderla hacer conocer a tantos hermanos que no conocen este amor de Jesucristo. Platíquenos primero de su congregación para saber a dónde vino a parar Margarita María. Nuestra congregación es la Visitación, que fue fundada en 1610 por San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal en Annecy. Es la primera fuente donde nació la Visitación. Aquí Paray-le-Monial es el 26 monasterio fundado en la congregación, y es aquí donde Santa Margarita María entró a la edad de 23 años en 1671. ¿Qué sucedió con Santa Margarita María aquí? Ella era una religiosa hermana de la Visitación. ¿Y qué pasó? Ella desde muy pequeña fue como escogida por el Señor para esta grande misión de amar y hacer amar su Sagrado Corazón y de hacer conocer sus grandes tesoros, como se puede decir o como yo puedo decir, que tenía escondidos para revelarlos al mundo entero, y la escogió a ella como un medio, como un canal entre Dios y nosotros. ¿Cuánto tiempo llevaba ya ella aquí como religiosa cuando recibió las revelaciones? Santa Margarita María, antes de entrar al monasterio, ella ya había tenido revelaciones de Jesús. Una de las revelaciones que ella tuvo fue cuando ella estaba señorita, que ella empezó como que olvidó esta promesa que ella le había hecho un día al Señor de consagrarse a Él. Comenzó a divertirse y a ir a los carnavales. Un día, viniendo de carnavales, entrando a su pieza, encontró el Señor como el Ecce-Homo en su pasión, con su corona de espinas, todo ensangrentado, y el Señor le dijo: es por tu culpa que yo estoy en este estado. ¿Ella lo vio? Ella dice haberlo visto. Cuando ella escribe en su vida: yo vi el Señor que se me presentó de esta manera. Y bueno, ha de haber sido eso un momento fuerte en su vida. ¿Qué sucedió después? Santa Margarita María, de allí ella comenzó todavía más una vida de penitencia y una vida de oración más y más grande, y ya esta grande decisión de entregarse totalmente al Señor en la vida religiosa. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, Jesús, en estas tres grandes apariciones donde ella recibió estos grandes mensajes de la hora santa, de la comunión reparadora y de la devoción a su Sagrado Corazón. La primera fue en 1673, el 27 de diciembre, en la fiesta de San Juan Evangelista, donde ella reposó largamente en el corazón de Jesús como el discípulo amado en la última cena.
En esta aparición el Señor le dijo a ella: mi corazón está apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo contener en sí mismo los ardientes llamas de su ardiente caridad, es preciso que Él los distribuya por tu medio para mostrarles estos tesoros y así poderlos retirar del camino de la perdición. En esta grande aparición, Santa Margarita María ha sido escogida como un medio entre Dios y nosotros para hacer conocer estos grandes tesoros de su amor. La segunda aparición, 1674, Santa Margarita María dice que ella vio cómo el Señor le pidió su corazón. El Señor le pidió su corazón y ella veía como su corazón que se perdía como en esta ardiente llama del corazón de Jesús. Después el Señor tomó de nuevo el corazón de Santa Margarita María, lo puso en su pecho y ella dice que ella sentía un ardor que sentía que la consumía viva. Y el Señor le dijo: para que veas que no es una simple visión, este dolor te quedará toda la vida hasta tu muerte. Y ella decía que ella sentía que ella quemaba como viva. También ella vio, en esta segunda aparición, ella también vio el Señor que se le presentó con sus 5 llagas resplandecientes como 5 soles. Y ella decía que la llaga de su corazón resplandecía más que todas las otras. Es como una queja donde el Señor le dice a Santa Margarita María que lo más duro para el Señor es nuestra falta de confianza en todas las irreverencias y todas las frialdades que Él recibe de nuestra parte, especialmente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pero lo que le es más sensible es que esos son muchos corazones que le están consagrados, de los cuales Él recibe este trato. Y le pide a Santa Margarita María la hora santa. Como ustedes saben, la hora santa es en la cual es una hora de reparación, que reparamos esta hora en que los discípulos no pudieron orar, acompañar a Jesús cuando Él oraba en el huerto de los olivos. Y esta hora es como acompañar a Jesús, consolar a Jesús en esta agonía y ser como un instrumento de amor para consolarlo, porque Él que quiere que seamos como Él escogió a Santa Margarita María, como un instrumento para consolar su corazón y reparar esta hora en que los discípulos no pudieron acompañarlo. La tercera grande aparición fue en 1675. En esta grande aparición el Señor le pide a Santa Margarita María la fiesta de su Sagrado Corazón después de la octava del Santísimo Sacramento. Él le prometió a Santa Margarita María que todos aquellos que participaran a esta fiesta recibirían abundantes gracias y los que comulgaran como con este espíritu de reparación de todos los ultrajes que recibe el Señor en el Santísimo Sacramento. También Él prometió a Margarita María que todos aquellos que dieran a conocer esta devoción a todos los que no lo conocen, también recibirían muchas gracias de su parte. De ahí viene la comunión de los primeros viernes de mes. Exactamente, pero ustedes saben que no es solamente comulgar los 9 primeros viernes y después continuar la vida, ¿no? Como sin fervor y sin amor al Señor. Al contrario, esta devoción la tenemos que llevar desde lo más profundo de nuestro corazón y saber que las promesas del Señor son promesas que no quedan en vano, como se dice, sino que las tenemos que acoger como una promesa de Dios y que tenemos que responder con un grande fervor y un gran amor a Jesucristo, porque es más que todo esta queja que el Señor hizo aquí en esta capilla, Santa Margarita María, nuestra falta de confianza y nuestra falta de amor a su amor, nuestra falta de correspondencia.
El Señor pide de nosotros es un simple yo te amo desde lo más profundo de nuestro corazón. Él no nos pide grandes cosas, nos pide que en nuestra vida cotidiana respondamos amor por amor, en todo lo que hagamos, desde que nos levantamos, mismo nuestro sueño, nuestro descanso, se lo ofrezcamos como una ofrenda de amor. Pero Margarita necesitó de una ayuda. Y esta ayuda vino del padre jesuita de la Compañía de Jesús, Claudio La Colombier, quien residía en Paray-le-Monial y fue el elegido por el Señor para ayudarla en su misión tan delicada. He aquí al que yo te envío, le dijo Jesús un día, en el que este sacerdote se presentó en el monasterio para dar una conferencia espiritual a la comunidad. Antes de compartir la misión confiada a la joven religiosa, el padre La Colombier había recibido orden de autentificarla. El padre Claudio La Colombier murió aquí en esta ciudad, Paray-le-Monial, en 1682, a los 41 años de edad. Santa Margarita María contó con un muy buen sacerdote como guía espiritual que le ayudó en la propagación del mensaje. ¿Nos puede hablar de él? Bueno, este sacerdote fue San Claudio de la Colombier, que fue su director espiritual, y fue el único sacerdote que llegó a conocer con profundidad estas vías donde el Señor guiaba a Santa Margarita María. El Señor le dijo, yo te voy a enviar mi amigo fiel. Así lo llamaba el corazón de Jesús a San Claudio de la Colombier, y él fue también como un instrumento para hacer propagar esta devoción al corazón de Jesús. Yo les puedo contar una visión que Santa Margarita María tuvo un día que San Claudio de la Colombier vino a celebrar aquí a la visitación. Ella dice que mientras San Claudio de la Colombier celebraba la Santa Misa, interiormente ella acompañaba o como seguía el interior de San Claudio de la Colombier, como él celebraba este sacramento de la Eucaristía. Estaba muy unida a él interiormente, y dice que en el momento ella dice como San Claudio de la Colombier daba gracias al Señor de este sacramento de amor y de todas las gracias que él recibía en este momento que celebraba la Eucaristía. Y en el momento en que ella iba a recibir la Santa Eucaristía, ella vio 3 corazones. Ella vio un corazón en el medio grande y 2 pequeños al cada lado. Y el Señor le dijo, el corazón grande era el corazón de Jesús y los 2 pequeños era el corazón de Santa Margarita María y el corazón de San Claudio de la Colombier. Y el Señor le dijo, es así que yo uno estos corazones por toda la eternidad. ¿Qué pasó después con Margarita María de Alacoque? Después de las revelaciones, ¿cuánto tiempo más vivió ella? ¿Cuándo murió? Y platícanos también de su cuerpo, sus restos aquí. Santa Margarita María, ella murió a la edad de 43 años en 1690. Al principio Margarita María, para hacer conocer esta devoción al corazón de Jesús, ella sufrió mucho, mismo en medio de su propia comunidad,
pero en 1688 ella vio como un primer fruto de su esfuerzo donde se construyó una capilla en honor del corazón de Jesús en el jardín y donde ella estuvo. Esta capilla se encuentra todavía en el jardín. Y después la devoción del corazón de Jesús poco a poco se fue propagando. Las hermanas de comunidad, mismo en la vida de Santa Margarita María, las primeras que comenzaron a honorar esta devoción fueron sus novicias, porque ella, Margarita María, era maestra de novicias, y fueron sus novicias las primeras a honorar el corazón de Jesús. Cuando Santa Margarita María murió, ella fue enterrada en una fosa aquí en el mismo monasterio, y cuando las hermanas morían en ese tiempo echaban una especie de líquido, sustancia ardiente para que el cuerpo se deshaciera más rápido, y alrededor de 1730, algo así, fueron a ver el cuerpo de Santa Margarita María, encontraron su esqueleto, pero su cerebro lo encontraron casi intacto, y su cerebro está en un relicario en la clausura, está ya deshecho, pero lo único que encontraron casi intacto fue su cerebro. ¿Y cómo es que actualmente está en la capilla la figura de cera de ella, que abajo tiene sus restos? Santa Margarita María está en una chaza, un relicario en la capilla donde está su esqueleto. Está como forrado de una especie de cira, el cual fue trabajado muy bien y costó mucho trabajo para poderlo bien incrustar a su cráneo, para que diera un poco bien la figura como ella era. Hermana Margarita, estamos infinitamente agradecidos con usted, la bondad que ha tenido de explicarnos todo esto, así que muchas gracias. Fue con mucho gusto y espero me disculpen Por su español. por mi español, que he olvidado mucho. Muchas gracias, hermana. Dios vive. Dios vive siempre y sobre todo vive en nuestros corazones. Esta capilla en la que estamos fue testigo durante los años de 1671 a 1690 de las manifestaciones de Cristo a la hermana Margarita María. Margarita María recibió estas palabras de Jesús: He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y que nada ha estimado hasta consumirse para demostrarle su amor. Ella, notablemente conmovida por la visión de este corazón herido por tantos rechazos e indiferencias, con atención y con obediencia fue fiel a las indicaciones del Señor. Escuchó sus llamadas para devolverle algo a cambio, abriéndose a sus dones en el reconocimiento y gratitud, viviendo una vida de caridad conforme a la suya. Recibió también ella la misión de dar a conocer este mensaje al mundo, de hacerlo honrar y también amar. Y después de una vida consagrada enteramente a esta misión, ella murió el 17 de octubre de 1690. Su cuerpo fue sepultado en este monasterio. Años después fue exhumado en vista de la preparación del proceso de su beatificación. Con motivo de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Margarita María de Alacoque, años después la antigua iglesia de los monjes benedictinos, que se encuentra también en esta ciudad, fue consagrada como basílica. Es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Acompáñeme para que le mostremos esta iglesia de estilo románico, gótico, hermosa, y allí le platicaremos más. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Paray-le-Monial, Francia, de estilo románico,
Se edificó a la orilla del canal de Bourbans entre los años 1090 y 1109 por disposición del abad de Cluny, San Hugo de Semur, como parte de la abadía de Cluny de la Orden del Císter. Su cuerpo principal consta de 3 naves con un crucero de una sola nave, 2 torres al occidente y una gran torre principal. Mide 63 metros de largo, 22 de ancho y 22 de altura, pero incluyendo la torre su altura es de 56 metros. El nártex y sus capiteles son de una decoración exquisita. En su interior, el coro luce un maravilloso fresco del siglo XIV que fue redescubierto en 1935. El ábside representa el cielo como trono del Rey de la creación, Cristo glorioso en actitud de bendecir. El priorato de Cluny, afectado por la peste negra y por la guerra de los 100 años, cayó en decadencia. Pero al fundarse el monasterio de la Visitación de Santa María en el siglo XVII, tanto el antiguo monasterio cisterciense como su iglesia fueron ocupados por la nueva comunidad de monjas contemplativas. A principios del siglo XIX, la abadía fue atacada y destruida por las hordas de la Revolución Francesa. En 1875 la iglesia fue elevada a rango de basílica y dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Desde 1986, la comunidad de Emanuel se hace cargo de este santuario que cada año recibe a más de 3,000 peregrinos procedentes de todo el mundo. En continuidad con la palabra de los profetas del Antiguo Testamento y con el Evangelio, el mensaje recibido aquí en Paray-le-Monial evoca la misma realidad y se puede resumir en lo siguiente: Dios nos ama, Él espera nuestro amor, pero la humanidad sigue sorda a este llamado. Thank you.